Una travesía periodística. Con Horacio Verbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530. Muy buenos días a todas y a todos. Muy poquitos minutos pasados de las 9 de la mañana, aquí en la 530, en la Radio de las Madres. Buen día, Horacio Verbitsky. Buen día, Marcelo. Buen día, Manuela Iriani. Buenos días. Buen día, Charlie, del otro lado. Buen día, Manu, del otro lado. Una semana en la que medio mundo anduvo a los tortazos, ¿no? Sí, claro. Yo empecé trabajando con el tema de los tortazos por el exabrupto de Patricia Bullrich, que es muy gracioso, digo, pues, tortazos es una milonga de Razzano y de Maroni, que es un catálogo de resentimiento masculino hacia una mujer que pretende reescribir su biografía posando de lo que no es. Y le dice: vos sos la ñata Pancracia, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. A la señora que se pasea en auto convertible con tapado de piel antes de aconsejarle que se acuerda de Ramona y le abone la pensión. Y la canta Gardel, esa milonga. Y la verdad es que no pude dejar de asociarlo con la ñata Patricia. Con este episodio de Patricia Bullrich. Digo, en una época los tortazos en el cine, por ejemplo, si vos ves películas hasta la década del 60, 70, eran totalmente habituales, y la mujer que recibía el sopapo lo recibía como una demostración de amor. Le alegraba recibir el sopapo porque era la prueba de que el tipo la quería. Hay algunos célebres, por ejemplo el de Gilda. Glenn Ford a Rita Hayworth en Gilda, o un actor intrascendente, que no importa quién es, siquiera desconocido, a Sofía Loren en un episodio de Boccaccio 70. Todo era, digamos, como el viejo refrán español: porque te quiero te aporre, o te aporré, o te aporrio, según los colombianos. Bueno, estos son... Desenchufa. Horacio Verbitsky acaba de hacer algo que si yo tuviese que hacer no sabría cómo, que es desenchufar. Ahí está. Estos son tiempos muy, muy distintos. En aquella época, en el cine, cada espacio en blanco se llenaba con un cigarrillo. Ahora con el telefonito. Uh-huh. Si vos ves las películas de hoy, a cada rato están con el telefonito. Y bueno, en estos tiempos que son tan distintos, otra señora que posa de lo que no es amenaza con romperle la cara a un hombre que no termina de entender e intenta abrazarla. Esto ocurrió el 24 de octubre entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y el jefe de gabinete de ministros del gobierno del mismo partido en la capital federal, Felipe Miguel. Y ella le dijo: no me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso. Bueno, ¿qué significa esa amenaza? Bueno, esa amenaza remite a un episodio ocurrido 2 meses antes. La ex ministra de Seguridad cuestionó el levantamiento de las vallas que el gobierno de la capital federal había colocado frente al domicilio de Cristina en Juncal, Uruguay, al que se movilizaba la militancia. Bueno, durante una recorrida por el conurbano, ella dice: yo grito y le digo a Horacio, si vas a poner un operativo, bancalo. Tenemos que mostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ninguna Cristina de la esquina de su casa. Eso lo dijo el 29 de agosto durante una caminata por el conurbano, es decir, 2 días antes del atentado. Esa misma noche, el jefe administrativo del gobierno porteño le contestó en una entrevista, en una señal de cable, le dijo: son declaraciones de una enorme irresponsabilidad, claramente funcionales al kirchnerismo, porque la Argentina necesita que la oposición esté unida. Y ahí Bullrich sale 2 meses después con el exabrupto que le va a partir la cara, porque... Mujer de rencores prolongados, ¿no? Se lo guardó 2 meses. Sí. No, además, digo, ella quiere construir un personaje. Ahora,
Macri creyó que ese conflicto le venía muy bien a él porque le daba el rol de primus inter pares, y entonces convocó a Bullrich, a los Rodríguez Larreta y a otros integrantes de la conducción Procas a un desayuno de mediación, y ambos le cerraron la puerta en la cara. Ella dijo: nadie me va a disciplinar, y Rodríguez Larreta dijo: no hay un líder sin una mesa de conducción. Es decir, le pusieron los puntos a Macri los dos. El eje de la discrepancia, muy claramente, es la posición de cada uno de estos precandidatos presidenciales hacia el peronismo en su actual configuración kirchnerista. Es decir, el eje es aquello que desvela el establishment político y económico desde hace más de una década. ¿Qué hacer con Cristina? O mejor dicho, ¿cómo deshacerse de ella? Tanto como integrante del gobierno cuanto de la hipotética próxima oposición. No lo consiguieron por medios políticos, los resultados son incompletos a través del sistema penal, y el 1 de septiembre se produjo el intento de asesinarla. Bueno, el viernes Cristina reapareció públicamente por primera vez después del intento de asesinato en un acto público. La filtración del video de Bullrich amenazando al compañero Miguel llega en el momento justo en que la trompifaria amarilla estaba en pleno operativo de ocultamiento de sus vínculos con el submundo que salió a luz con el magnicidio frustrado. Y la difusión de la amenaza es un punto a favor de Rodríguez Larreta en la competencia despiadada que los enfrenta. Creo que ya habíamos comentado, digamos, la entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a Patricia, donde le dice: tenés la experiencia de haber estado en Montoneros muy jovencita, y ella lo corrige y le dice: en la JP, cosa que ya había hecho otra vez con Mirta Legrand, totalmente segura de que ninguno de sus nuevos aliados va a recordar los abundantes testimonios que afirman lo contrario, incluyendo las operaciones armadas en las que participó con su cuñado Roberto Galimberti y con Pascualito Montoto, cuando participaron en entrenamiento en campos de Siria, el Líbano y Palestina, en campos de entrenamiento militar. Entonces, digamos, se completa una falsificación de la realidad. Cristina y Néstor Kirchner se quedaron en 1974 con Perón, el presidente electo por el voto popular. Y sin embargo, el kirchnerismo es presentado como la continuación de la guerrilla por otros medios. Y se le dedican los peores epítetos a la cámpora, cuyos integrantes eran bebés, o nacieron cuando aquellos chisporroteos ya habían terminado. En cambio, al azote republicano se le ha perdido su pasado y a nadie le importa quién lo tiene. Bueno, el viernes 4, Cristina hizo una reaparición espectacular en el plenario de delegados de un sindicato emblemático de aquel peronismo, la Unión Obrera Metalúrgica. Y lo hizo rodeada por jóvenes trabajadores inmunes a los operativos de deslegitimación que buscan cortar ese nexo intergeneracional con un tiempo que fue mejor. Y dentro de 11 días, cuando se cumplan 50 años del regreso de Perón del exilio, ella va a volver a hablar. Va a ser la oradora central. En realidad ese acto surge a raíz de todo el pelotudeo que se armó el 17 de octubre, que no hubo un acto sino 3. Entonces allí, digamos, Cristina dijo: no vamos a hacer ninguna discusión por el acto del 17 de octubre, vamos a hacerlo el 17 de noviembre. Digo, las fechas no faltan para recordar, y además, aunque no haya ninguna fecha, cuando habla Cristina se paraliza el país. Esa es la fecha, digamos.
Claro. Ahora, contra lo que muchos esperaban, no criticó al gobierno de Alberto. Más allá de una referencia que dijo a lo que yo cuestiono en materia de gestión, pero no voy a seguir porque ya lo he dicho muchas veces. En cambio, explicó por qué debió ungirlo como candidato para impedir la continuidad del macrismo. Y escuchemos cómo lo dijo. Una dirigente, en este caso, esta ciudadana, que tenía que tomar una responsabilidad y que era la de que esas políticas no fueran ratificadas y que no estaba muy acompañada, que digamos, vamos a hablar a calzón quitado y que nadie se sienta ofendido ni nadie sienta que lo que digo es un reproche, por favor, no es ningún reproche, es simplemente una descripción. Acá en el orden nacional muchos decían que bueno, el ciclo de Cristina está terminado, muchos con cargos importantes, algunos movimientos sociales, tal vez los más importantes, no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la Confederación General del Trabajo no parecían tan decididos a enfrentar a esas políticas. Entonces tuve que tomar una decisión que garantizara, y ¿saben qué? No me arrepiento, porque realmente pudimos lograr el objetivo, que no era votar en contra de alguien, sino votar en contra de determinadas políticas. Nosotros no votamos en contra de nombres. También dice en ese contexto que, digamos, la situación internacional era muy distinta. Lula estaba preso, Lenín Moreno había traicionado a Maggi Correa, que estaba exiliado, habían detenido al vicepresidente de Correa y del propio Lenín Moreno, Jorge Glass. Trump estaba aparentemente muy firme y tenía la posibilidad de ser reelecto. Entonces ella tomó esa decisión y no se arrepiente de haberla tomado. De ahí, digamos, hay un salto al presente. Y el salto al presente, ella habla de el proceso electoral próximo. Salta del año 19, cuando tomó la decisión de que Alberto fuera el candidato, al año 23, cuando habrá nuevas elecciones presidenciales, y ahí hace esta definición. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo, y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Va a hacer lo que tenga que hacer, pero no dice qué es lo que tenga que hacer. Es realmente una maestra del suspenso, porque en definitiva, sí, todos sabemos que va a hacer lo que tenga que hacer. Lo que no sabemos es qué es lo que tiene que hacer. Y la verdad que ella tampoco lo sabe. Lo dijo pocos días antes Máximo, dijo con una inflación del 6-7%. No sé de qué estamos hablando. Y lo repite ella, dependerá, si se logra controlar la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario, y bueno, habrá alguna posibilidad de victoria electoral. Si no se consigue, cualquiera sea el candidato, el oficialismo no tiene chance de retener la presidencia. Y en este momento ponerse a especular sobre eso es perder el tiempo. Eso se sabrá
el primer trimestre, el segundo trimestre del año que viene. No se sabrá antes de eso. Ahora, Máximo, que habló al día siguiente en el Congreso del Partido Peronista, Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que él preside, fue más duro. Si ella dijo que no iba a seguir, digamos, con los cuestionamientos al presidente, y Máximo, si bien no lo nombró, fue bastante claro con estas palabras que escuchamos ahora. Dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes. Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes. Ofendidos están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma. Tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante, salgamos de esta situación, organicémonos, debatamos, discutamos, y lo que haya que discutir, que se discuta, y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar. Por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor, por los compañeros que ya no están, por lo que se llevó la pandemia, por lo que se lleva la inseguridad. Para adelante, nunca para atrás, para adelante, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Mar del Plata, en mi corazón y a vuestra disposición. Los quiero mucho, los quiero mucho. A eso le llamo yo cerrar un discurso, ¿no? O saber cerrar un discurso. Sí, lo cerró muy bien. Y vos fíjate, además, digamos, Néstor Kirchner una vez dijo: nosotros somos peronistas, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio. Esta es una operación que continúa, digamos, es permanente. Ahí Furlan, el secretario general de la Unión Metalúrgica, hizo una referencia en su discurso, y porque dijo, señalaban que nuestra victoria en la elección de la UOM, cuando él desplazó a Antonio Caló de la conducción, era parte de la interna del Frente de Todos, y que nosotros somos kirchneristas. Y dice, bueno, nosotros somos peronistas. Ahora, Néstor y Cristina son quienes mejor interpretaron el legado de Perón y de Evita. Y entonces, si porque hicieron todas las políticas que hicieron y que enumeró en ese momento, nos dicen kirchneristas, y bueno, somos kirchneristas. Es decir, no veía la contradicción entre una cosa y la otra. Contradicción que, por otra parte, digamos desde los otros sectores se trata de maximizar permanentemente. Y vos fíjate, Cristina no habla en un patio de la Cámpora, habla en un congreso delegado de la UOM. Y Máximo no habla en una reunión de la Cámpora, habla en el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay, digamos, una institucionalidad peronista histórica, un empalme histórico muy claro por parte de los dos. Sí, y me parece, perdón que te interrumpa, súper interesante que Máximo, cuando enumera a Juan Perón, Eva, los que ya no están, dice los que se lleva la inseguridad. Sí. Eso me parece clave, porque efectivamente la inseguridad genera muertes muy dolorosas en nuestra sociedad, y siempre pareciera que eso solo lo toma discursivamente la derecha, y que a nosotros, desde cualquier lugar un poco más de izquierda, más de centro, nos costara, porque, bueno, avanzar en función de que remita la inseguridad muchas veces es complejo con una perspectiva de derechos humanos, pero ya que lo plantee en un momento así como de efusividad me parece fundamental. Antes de Cristina habló el intendente de Pilar, Federico Achával, con un discurso muy nítido electoral, y dijo que para los trabajadores el futuro es con Cristina. Y Abel Furlan, el secretario general de la Unión Metalúrgica, dijo que él no quería pedirle nada, que no le invitaron para pedirle nada, sino para agradecerle. En los dos casos, la asistencia coreó Cristina presidenta.
En forma espontánea, digo, porque ahí no había militancia de la Cámpora. Había dirigentes de la Cámpora, estaba el Cuervo, estaba Mayra, estaba Fernanda, Raberta, pero no había la militancia era de la UOM. Y entre los presentes hubo dos presencias que llamaron mucho la atención. Una, el ubicuo Juan Horacio Zabaleta, intendente de Harlingen, retornado de urgencia. Y sí, me parece un adjetivo espectacular. ¿Y qué vamos a decir? La verdad es así. Y además estaba, contra lo que se había anunciado, el predecesor de Furlan en la UOM, Antonio Caló. Caló fue durante muchos años secretario general de la UOM y fue desplazado a la conducción en las últimas elecciones porque tuvo una actitud muy débil ante las paritarias. Se suponía, se daba por sentado, se había afirmado que Caló no iba a asistir. Caló quedó como secretario general de la UOM de la capital de la ciudad de Buenos Aires, pero fue desplazado de la Secretaría General de la Unión. Es una unión, son 54 filiales las que tiene la Unión. Bueno, Cristina lo nombró en su discurso. Digo, veo que está Antonio Caló, y lo abuchearon los delegados de una manera impactante. Cristina pidió, no, muchachos, no, igual, lo abuchearon igual. Ahora, después de eso, las cámaras, digamos, enfocaban de tanto en tanto la asistencia, y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando Cristina hablaba, Caló aplaudía. Y no solo eso, sino que al salir del acto fue entrevistado por una señal de noticias por este muchacho, ¿cómo se llama? Maiklin. Sí. Con Lautaro Maiklin. Lo entrevistó y a todos los que salían les hizo una pregunta sobre lo que se cantó adentro, sobre la gorrita de Lula, Cristina 2023, sobre el Cristina Presidenta. Y la respuesta de Caló, para mí, ha sido el dato central de todo este acontecimiento. Escuchalo lo que dijo Antonio Caló. Eso nace del cántico Cristina 2023, que la gente cantaba cuando llegó. Bueno, eso queda en libertad de la gente, creo que Cristina se lo merece. Acá había todos chicos jóvenes de 30, 40 años, que eran todos, y dicen Cristina Presidente, bueno, te acompañaremos, Cristina Presidente. Cristina se lo merece. Son chicos jóvenes, 30, 40 años. Hay una nueva clase obrera. Hay una nueva clase obrera que creció con el kirchnerismo, con la reindustrialización. La UOM creció enormemente en cantidad de afiliados, que era un gremio que, digamos, en todo el proceso anterior del neoliberalismo se había encogido muchísimo. Mejoraron sus retribuciones, ya vamos a hablar un poco de eso también. Y son trabajadores de entre 30 y 40 años. Si ellos plantean la candidatura de Cristina, así va a ser. Bueno, entre los asistentes estaba Aníbal Rucci. Cristina lo había recibido 10 días atrás en el Senado, a Aníbal Rucci. Lo cual también es parte, digamos, del desmonte de las operaciones del odio. Digamos, de la idea de que Cristina es Montoneros. Digo que es una actitud muy inteligente de parte de Cristina y muy inteligente de parte del hijo de Rucci también. Digo, no podemos quedar presos del pasado. Hay un presente y hay un futuro que hay que construir, y son tantas las cosas que hay en común que está muy bien lo que están haciendo en ese sentido. Al día siguiente, en Mar del Plata, en el Congreso del Partido Justicialista, también hubo el canto Cristina Presidenta,
Y otra cosa que me llamó mucho la atención, no hubo declaraciones, pero sí imágenes, entre las personas que desde el palco aplaudían ese canto estaba Mariel Fernández. Mariel Fernández es la intendenta de Moreno y es una dirigente del movimiento Evita. Ah, mira. Movimiento Evita que justamente se opone, digamos, a la posibilidad de que Cristina, digamos, tenga un rol importante en el proceso electoral, y que de alguna manera el movimiento Evita es el que está impulsando a Alberto Fernández a rebelarse contra Cristina, no porque ellos crean que Alberto Fernández tiene chance de algo electoralmente, sino porque necesitan ellos tener ese respaldo institucional y los recursos económicos que Alberto Fernández les está proporcionando para poder desafiar a una serie de intendentes del conurbano, de la primera y de la tercera, entre ellos a Fernando Espinosa en La Matanza y a Gabriel Catopodis en San Martín, entre ellos, pero no los únicos. Bueno, Mariel Fernández aplaudía. Bueno, Alberto no se privó de hacer un contrapunto. Tenemos un día. Alberto, les cuento, quiero mover el micrófono para que no me tape. Si lo filmáramos sería un éxito en TikTok. Es el equivalente de las películas de tortazos, digo, en la radio. Quiero mover el micrófono y lo agarro del contacto y lo desenchufo. El otro yo del doctor Berbisky me pongo el helado, quiere dejar de hablar. Me pongo el helado en la frente. Bueno, decía que Alberto no se privó de hacer su contrapunto y él también hizo una aparición pública al mismo día que Cristina, un par de horas después, junto a Evo Morales, el líder boliviano. Y la semana pasada se había tomado el avión para ir a San Pablo y abrazarse a Lula. Ahora, Cristina respeta esas actividades de Alberto. Un día antes del acto en Pilar, en una reunión en el Senado, se la escuchó decir que Alberto se ganó ese derecho al jugarse por Evo y por Lula en los momentos más difíciles. Ahora, esa es una cosa. Otra cosa es que pretende instalar una candidatura a la reelección con el movimiento Evita colgado de sus faldones. Y Cristina no perdió tiempo en ese tema. Y tampoco perdió tiempo con la discusión sobre la supresión de las PASO, aunque Sergio Massa insiste en que tiene los votos suficientes para legislarla. Y Cristina pasó por encima de ese tema porque ella cree en el apotegma aristotélico frigeri peronista: la única verdad es la realidad. Bueno, los eguiteros acaban de incorporar a la jefatura de gabinete como asesor al politólogo Juan Manuel Abal Medina hijo, con la misión de un retoque gatopardista que preserve las PASO, haciéndolas obligatorias para los partidos, pero optativas para los ciudadanos. Los partidos están obligados a hacerlas, pero la gente no está obligada a ir a votar. Y acortando la distancia con las elecciones generales. ¿Por qué? Porque sin PASO esa agrupación está condenada a la irrelevancia, lo cual no supone automáticamente lo contrario. No quiere decir que con PASO sean relevantes, pero sin PASO no existen. Bueno, Abal Medina tiene un jefe directo en la jefatura de gabinete que es Fernando Navarro. Y Navarro está organizando en la Casa Rosada encuentros con dirigentes peronistas del interior bonaerense, de los que también participa Victoria Tolosa Paz y a veces Juan Mansur. El presidente imagina que el jefe de gabinete y la ministra podrían formar su fórmula amuleto para 2023, en caso de que él no pueda. Lo cual es ya el holograma de la fantasía. Bueno, en algunos casos esas reuniones se prolongan en la Cancillería.
donde está el jefe de gabinete desplazado, Santiago Cafiero, que es la persona más próxima política y personalmente al presidente. Bueno, el propósito de estas movidas es rearmar el peronismo provincial, aislando a la cámpora y reincorporando al otro hombre de Chivilcoy, Florencio Randazzo. Dios mío. ¿Quién fue la pieza clave de la operación de los eguiteros para impedir la victoria de Cristina en las elecciones legislativas de 2017? Que es una obsesión que no cesa. Bueno, cuando cuenta todo este proyecto, el Chino Navarro dice: Alberto no es tonto. Y yo digo: Alberto no. Bueno, una de las consecuencias de estos encuentros fue la firma el viernes de un decreto por el que se creó el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena como organismo descentralizado de la jefatura de gabinete, con autarquía económica y financiera, personalidad jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. Esta era una promesa de Alberto al pope eguitero Emilio Pérsico, Papá Noel, que va a incrementar así los recursos para su aventura electoral, que en mi opinión, mi modesta opinión, es una aventura electoral que, igual que en el año 17, no tiene un horizonte de victoria, sino simplemente de morderle los talones a Cristina y de impedir una victoria resonante del kirchnerismo. Es simplemente palos en la rueda y nada más. Bueno, otra de las cosas que Cristina dijo en la aparición que hizo en la UOM fue que ella no tenía expectativas con la justicia, porque dijo: me quieren como acusada y no como víctima. Bueno, como si la victoria electoral de Lula en Brasil hubiera tocado un nervio sensible, desde ese día hubo una seguidilla de decisiones en los tribunales que redoblaron el hostigamiento contra Cristina y que se va a prolongar durante la primera quincena de este mes. Enumeremos esto. El 31 de octubre los camaristas federales Llorens, Bertuzzi y Bruglia apuraron a la jueza Capuchetti para que eleve a juicio a Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo, que son los tres detenidos por el atentado contra Cristina, después de que hayan dejado en libertad al amor de la vida de Brenda Uliarte y Agustina Díaz. Cuando apenas pasaron 2 meses del atentado, ya elevar a juicio. ¿Cuántas investigaciones se elevan en juicio a los 2 meses? Y le ordenaron investigar no los contactos políticos y económicos de los criminales, sino la custodia de Cristina. Hay que investigar la custodia de Cristina. Al día siguiente, el 1 de noviembre, los mismos jueces dispusieron la libertad de los revolufederales Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, alegando que no hay conexión entre sus actos violentos y el atentado contra la vicepresidenta, ni hay riesgo de que entorpezcan la investigación. A pesar de ello, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está haciendo un trabajo interesante investigando el nexo de este grupo con los hermanos Caputo, al cual se refirió Cristina en su exposición, y no es menor, digamos. Caputo es el tipo que hizo Luis Toto Caputo, es el tipo que contrajo el endeudamiento con el Fondo Monetario. ¿El Messi de las finanzas? El Messi de las finanzas. Y sus hermanos están financiando al carpintero de YouTube 15 millones de pesos. Bueno, si a mí me dieran 15 palos, digo, por no hacer nada, muy indignado no estaría yo. Bueno, Cristina fue muy interesante lo que dijo. Dijo: una de las primeras constataciones es que estos indignados no era cierto. Eran gente paga, no eran indignados. No tenían motivos para estar indignados. Estaban pagados para simular eso.
Bueno, a pesar de la decisión del Tribunal Superior, Martínez de Giorgi los procesó por haber agitado en la sociedad, cito textualmente, un clima de violencia cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Y dijo que tampoco se puede afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar, dado que el objetivo del grupo es infundir temor a futuro y alarma en las víctimas y en su entorno. Bueno, el procurador fiscal Eduardo Casal, que de hace 5 años está a cargo en forma interina de la Procuración General de la Nación, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que anule el sobreseimiento de Cristina y de Axel en la causa del dólar futuro. Interino eterno. El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido del empresario Armando Lozón de que se anule la prueba utilizada en su contra en la causa de los cuadernos Fénix, pese al peritaje de la Policía Federal y pese al testimonio del jefe de la División Escopometría de la Policía Federal, comisario Alejandro Cintofanti, de que los cuadernos en que se menciona a Lozón, presidente de la empresa Albanesi, fueron escritos de corrido, como al dictado, están plagados de alteraciones y muestran la escritura de 4 manos distintas. A pesar de eso, Ercolini dice que no va a anular el procesamiento. A pedido del fiscal Eduardo Tayano, los peritos de la Corte Suprema van a investigar el patrimonio de Máximo Kirchner. El 8 de noviembre, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, que se ha declarado públicamente amigo íntimo de Germán Garabano, van a realizar una audiencia preliminar antes de decidir si confirman el sobreseimiento de Cristina en la causa por el memorándum con Irán. Al día siguiente, el 9 de noviembre, la misma sala va a hacer el mismo procedimiento en la causa en la que Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron sobreseídos por los cargos de lavado de dinero en las causas Los Sauces y Otesur. Y el 14 de noviembre, el Tribunal Oral Federal Liverpool va a permitir que el fiscal Diego Luciani amplíe los cargos en la causa Vialidad, a pesar de la oposición de las defensas de todos los imputados, que dijeron que él ya había dicho todo lo que tenía para decir y que no le toca volver a hablar. Bueno, esta seguidilla impresionante, son 8 episodios judiciales, tiene a repetir la agresión del juez Glock, que en una sola jornada indagó a la vicepresidenta en 8 expedientes, como de costumbre sincronizado con el calendario político electoral. A Cristina dice, me quieren como acusada, y esta es la prueba, y no como víctima. Bueno, no la quieren como víctima, es cierto. La querella de Cristina contra Gerardo Milman pidió que se investigue al ex secretario de Seguridad y a sus asistentes, las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco, a quienes denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Acuérdense, el dato Milman estaba con la ex Miss Argentina Carolina Gómez Mónaco, que es asistente suya en la Cámara de Diputados, cuando un ex diputado santafesino oyó a Milman decir, 2 días antes del atentado, en un bar frente al Congreso, cuando la maten estoy camino a la costa. Gómez Mónaco y otra asistente de Milman, que estaban también allí, dijeron que no, que hacía mucho tiempo que no iban a ese bar, que no era cierto. Pero Rodríguez Larreta había suministrado la filmación de las cámaras de seguridad de la zona y se vio claramente cómo Milman y las 2 chicas bajaban de un auto y entraban al bar a la hora en que decía el exdiputado santafesino. Y además hay cámaras dentro del boliche también, y también las cámaras muestran que estaban todos ellos en mesas contiguas. Bueno, en agosto, acuérdense, Milman había presentado un proyecto de resolución en el que anticipaba que se iba a producir un falso atentado contra Cristina. Las Gómez Mónaco son hijas y nietas de policías.
Pero ese es el único antecedente por el que Bullrich y Milman las designaron en la Dirección de Inteligencia Criminal durante el gobierno de Macri. Carolina estaba a cargo de la Escuela de Inteligencia contra el Delito de la DINICRI y Daniela administraba los fondos reservados. Bueno, los abogados de Cristina, Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, afirman que con esos fondos reservados esta gente creó una sociedad que se llama Luxa Estética en sociedad con Fernando Daga. ¿Se acuerdan de la serie Suburra? No la vi. Ah, ¿no la viste? ¿Cuál es la conexión? No, tenés que verla. Es una serie fantástica italiana sobre la mafia romana, donde hay bandas enfrentadas de la mafia y hay una que es de gitanos, cuyo principal personaje se llama Daga, justamente. Se llama Daga porque usa una daga, ¿no? No pude dejar de asociar. No sé si este socio de las Gómez Mónaco se llama realmente Fernando Daga o es un seudónimo, ¿no? Pero también en la misma dirección crearon un centro de fitness y danza que se llama Top Studio Obelisco. Al que muy claramente Gerardo Milman no asiste, digo, ¿no? No parecen. Bueno, allí Carolina Gómez Mónaco está asociada con una influencer que se llama María Brué, que se identifica como Mariale Top. Este es el eslabón que más interesa a la querella porque Mariale Top o María Rué es la panelista de Crónica TV que invitó a Brenda Uliarte cuando aún simulaba ser una vendedora de copitos que aborrecía los planes sociales. Yo hablé con directivos de Crónica TV que están desconcertados por el episodio porque dicen que Mariale Top es una panelista de algunos programas de fin de semana en temas que no tienen nada que ver con la política. Bueno, el perfil de Mariale Top es muy curioso. Incluye consejos para tonificar los glúteos, interpelaciones a Cristina, cuya voz imita, y a Alberto por la cuarentena. Escuchá a Mariale Top. Todo el mundo me está preguntando cómo hago para tener el trasero de influencer y bueno, la verdad es que me costó un montón, pero encontré un ejercicio que usan todas las famosas y les voy a revelar el secreto acá. Consiste de una simple sentadilla, pero agregando un poco de peso y en mi caso voy a usar un bidón de agua porque es lo que tengo en casa. Y con la cola lo voy a levantar y voy a hacer 400 repeticiones diarias. Chicas, confíen en mí. Glúteos de influencer. Un objetivo vital, digo, que nunca había cruzado por mi cabeza. Pero escuchar las otras cosas que dice. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Es una buena imitación de Cristina. Sí, eso sí. Eso es una buena imitación de Cristina. Y esta otra. ¡Alberto! ¿Hasta cuándo la cuarentena? ¡Tirame una fecha, Alberto! Bueno. Dios mío. Es un dato, ¿no? Me parece que es un dato muy importante que no se puede de ninguna manera pasar por alto. Digo, de ahí a tener una prueba judicial contundente hay una distancia, pero hay que recorrerla con investigación judicial, que es lo que los superiores de la jueza Capuchetti no quieren que se haga. Están tratando de cerrar rápidamente todo para que no haya esa posibilidad. Bueno, volvamos un poco atrás, ¿no? Digo, al acto de Cristina en
en Pilar, ¿no? A lo que decíamos de que el tema de candidatura está supeditado a la marcha de la economía. Bueno, allí Cristina señaló la brecha de 15 puntos que hay entre el crecimiento de la productividad de los trabajadores y el salario que remunera ese trabajo, y explicó que a esa renta extraordinaria se debe la pérdida de participación laboral en el ingreso. Furlan había dicho que con Cristina un metalúrgico ganaba $2.400 mensuales y que hoy no llega a 1.000. Y Cristina reiteró, y Furlan también, que solo una suma fija podría recuperar el poder adquisitivo del salario. Pero la CGT y el presidente se oponen a la suma fija. Cristina fue muy cuidadosa y aclaró que no hay contradicción con las paritarias, que fueron los gobiernos kirchneristas los que las reimplantaron luego de una sequía de 3 lustros. La incidencia de la economía, y más específicamente la inflación, en las decisiones de voto, no es un fenómeno local, es un fenómeno universal. Pasado mañana son las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. El diario New York Times publicó el viernes una doble encuesta propia y del Siena College que muestra cómo se modificaron las preocupaciones del electorado entre julio y octubre. La economía, la inflación y el costo de vida incrementaron su incidencia en la atención de los votantes, mientras el estado de la democracia, el aborto y el uso de armas por la policía disminuyeron. Y hay un gráfico que publica el New York Times que reproducimos nosotros en el cohete, donde muestra gráficamente cómo crece la atención por el tema económico y la inflación y decrece por los otros temas. Ahora, la inflación y el aumento de los precios están en el centro del debate entre el kirchnerismo y el capital más concentrado. El miércoles, el abogado especialista en descomer trabajadores que preside la Unión Industrial y la coordinadora de Industria de Productos Alimenticios, COPAL, preguntó: ¿cómo congelo el precio de un producto con los costos que suben entre un 7 a un 8% mensual? Bueno, esta afirmación de Daniel Funes de Rioja fue contrastada por el Centro de Economía Política, CEPA, que está haciendo un trabajo realmente excelente. No paran, están mandando un estudio tras otro muy pertinentes. Contrastó esta afirmación de Funes de Rioja con los datos de lo que va de este año entre enero y septiembre del 2022. Y esto está graficado claramente. El dólar oficial subió el 41% entre enero y septiembre. El contado con liqui, 53%. Las tarifas, 48%. Las naftas, 53%. Los salarios, 61%. Y los precios, 66%. Entonces no es cierto que los costos son los que explican el aumento de los precios. Y esto significa que la brecha entre estos rubros y la inflación es del 15% con el dólar oficial, del 15% con el contado con liqui, del 11% con las tarifas, del 12% con la nafta y del 3% con los salarios. Entonces, cuando se señalan estas cosas, el sector empresarial dice: no, bueno, el problema son las expectativas relacionadas con la evolución de la macro. Y dice que la remarcación fuerte que se produjo en julio se explicaba por la cobertura en contado con liqui. Ahora, en julio fue así, pero en agosto, septiembre y octubre las expectativas al respecto cambiaron totalmente, pero los precios siguieron en ascenso sin mutarse por la mejora de las expectativas. Y ahí tenemos los gráficos que muestran esto, cómo, digamos, diverge absolutamente el contado con liqui y el índice de precio al consumidor de los alimentos. CEPA dice también que la emisión monetaria se suele mencionar como razón de la inflación, y entonces muestran un gráfico donde se ve la diferencia
entre la evolución de la inflación y la emisión monetaria. Digamos, lo que se llama el M2, que es monedas, billetes y depósitos a la vista, creció entre diciembre del año pasado y septiembre de este año el 36%. Pero los precios crecieron el 66%. Entonces, tampoco es la emisión monetaria la clave. Bueno, para afinar ese análisis, el estudio del centro que dirigen Hernán Lexter y Julia Estrada puso la atención en los precios de productos de consumo masivo producidos en mercados de alta concentración y los volcó en sendos gráficos. Entonces muestra que entre enero y septiembre aumentaron el azúcar 96,3%, el detergente 119,5%, el dulce de leche 32,3%, la Coca-Cola grande 130%, el tallarín Luchetti 177% y la lavandina Ayudín 182%. Y en cada caso contrastan esos aumentos con el aumento que ha tenido la inflación. Y entonces todos esos precios aumentaron por encima de la inflación. Inflación 66, azúcar 96. Inflación 66, detergente 120. Inflación 66, dulce de leche 82. Y lo mismo para cada uno de estos productos. Bueno, una cosa interesante que hizo CEPA es cruzar estos datos con un índice que no así como se llama porque es una sofisticación grave en el caso, un índice que mide el grado de concentración en los mercados y que se usa en Estados Unidos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, si ese índice está entre 1000 y 1500 puntos, la concentración en el mercado es moderada y por encima de 2500 puntos es excesiva. Y la regla, digamos, establecida es que si el índice es igual a 5000, hay un duopolio, es decir, son dos las empresas que manejan ese mercado. Y si es de 10.000, un monopolio. Pero en términos prácticos es más grave todavía, porque las firmas pueden coludirse para actuar como un monopolio de facto e imponer un mismo patrón de precios sobre las otras firmas del mercado. Y hay un cuadro que muestra el porcentaje que acapara la principal empresa líder por cada categoría según el índice de concentración. Y esto muestra en forma contundente la concentración estructural de una parte esencial del mercado interno en la Argentina. Por ejemplo, en las gaseosas, ahí ponen 3 ejemplos donde la concentración es muy alta. En las gaseosas, Coca-Cola tiene el 75% de las unidades vendidas y el 78% de la facturación. En lavandinas, Clorox, que es Ayudín, tiene 73% de las ventas y 72% de la facturación. Y en fideos, Luchetti tiene 73% de las ventas y 79% de la facturación. Bueno, esto explica los 15 puntos de diferencia entre la productividad del trabajo y el salario que Cristina mencionó el viernes y la caída de la participación del salario en el ingreso, y señala un programa de acción. Hoy tenemos una nota excelente de Guillermo Bierba que toma, digamos, el discurso de Cristina y analiza, digamos, qué significa y qué está proponiendo para el futuro ese discurso de Cristina, que recomiendo calurosamente leer ese. Sí, Cristina, el planteo de Cristina fue para el conjunto del sector privado. Ahora hay otro trabajo de CEPA que se concentra en la industria, y en la industria la brecha es todavía mayor. Por ejemplo, entre el primer trimestre del 16, es decir, cuando empezaba el gobierno de Macri. Ah, perdón. No, es Macri, sí. Y el segundo trimestre del 22, es decir, ahora, la productividad por cada puesto de trabajo creció 107%. Y en cambio el salario real, el 75%. Una diferencia enorme. A mí me parece que, digamos, el mensaje de Cristina fue el mensaje justo en el lugar adecuado.